Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas y vamos ya mismo a compartir la pantalla. Hoy tenemos otra lección más del discipulado Crecer. Crecer en la iglesia a la cual pertenezco. Lección número 9. Como siempre, con oración, con lectura de la Biblia que tenemos que hacer semanalmente y para la clase especialmente con la lección, el video junto a la oración que nos acompaña para iniciar esta nueva lección. Punto A. La iglesia diseñada por Dios. Dios te invita a participar en la causa más grande, más extensa, más diversa y más importante de la historia, su reino. Ser parte de su iglesia es fundamental. El Antiguo Testamento la describe como casa de Dios. Hay unos textos bíblicos que nos habla que es casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Esto significa que Dios habita en medio de su pueblo. Las escrituras enseñan que somos iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos familia, un cuerpo y también una casa espiritual. Pero esa casa necesita un lugar donde reunirse, crecer, adorar y servir. Por eso podemos decir que la iglesia es una casa espiritual que también tiene una casa física. La iglesia, la casa de Dios. La iglesia no es una idea humana. Fue diseñada por Dios desde la eternidad para manifestar su gloria, proclamar el Evangelio y formar discípulos. Leemos Isaías 2, del 2 al 3. Dice, acontecerá en los postreros días que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de monte, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrá mucho pueblo y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Y también, similar a este texto, vos podés leer desde tu casa que está anotado, Miqueas 4, 1, 2. Estos pasajes que hemos leído podemos resumir y reflexionar qué nos dice. La iglesia nació en el corazón de Dios. Dios la había planeado antes de la fundación del mundo como parte del propósito eterno. La iglesia tiene un fundamento establecido por Dios, por eso habla el monte de la casa de Jehová será establecido. Su autoridad proviene de Dios y no de las tradiciones humanas. La iglesia atrae a todas las personas. Dice, correrá el pueblo y vendrán muchas naciones. No existe distinción de raza, cultura o condición social para recibir el Evangelio. La iglesia diseñada por Dios es misionera y evangelizadora. La iglesia es un lugar donde se enseña y se aprende sobre la palabra de Dios y su voluntad. Dice el texto que leíamos recién, y nos enseñará sus caminos. La iglesia forma discípulos que son transformados y caminaremos por su senda, decía el pasaje. El verdadero aprendizaje produce transformación. Todos los discípulos deben mantener una actitud de aprendizaje continuo. La iglesia tiene la misión de proclamar la palabra de Dios. Dice que porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mientras el mundo ofrezca muchas voces, la iglesia seguirá proclamando la verdad de Dios. También, punto B, nos dice que Jesús es el fundador de la iglesia.
La iglesia es de Dios. El texto bíblico que encontramos en Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús, señalándose, dice que Él va a edificar y la llama mi iglesia como propia. Jesús es el que edifica su propia iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece a Él porque Él la compró con su sangre. Cristo es la cabeza, nos dice Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la única cabeza de la iglesia. La iglesia se somete a la autoridad y a sus enseñanzas. Jesús estableció a su iglesia. La iglesia fue establecida en el día del Pentecostés. La iglesia es única. Esto es lo que hace que la iglesia sea diferente de cualquier otra organización en el planeta. Jesús es el fundador y el Espíritu Santo le da el poder. Como leemos, esto se encuentra en Hechos 2 del 1 al 4 que lo podemos leer. Continuamos y dice, la iglesia local a la cual pertenezco. Y te voy a contar que se llama El Señor es mi pastor. La importancia de pertenecer a una iglesia local. Cuando una persona recibe a Cristo, pasa a formar parte de la familia de Dios. La iglesia local es el lugar donde esa familia se reúne para crecer, apoyarse, servir juntos. Dios no diseñó la vida cristiana para ser vivida en aislamiento, sino en comunidad con otros creyentes. Pertenecer a una iglesia local es parte del plan de Dios para el crecimiento espiritual, la adoración, el servicio y la edificación mutua. Nuestra iglesia, la iglesia que tiene, le pusimos el nombre entre todos hace muchísimos años, El Señor es mi pastor, tiene 5 propósitos que también fue puesto por muchos hermanos cuando estuvimos preparando, reunidos para esto. El propósito, ¿qué es un propósito? Es la razón permanente de existir, es por qué hacemos las cosas, la columna vertebral de lo cual dependemos para tomar decisiones, ya sea en la vida diaria de la iglesia, ministerio o cualquier otro tema crucial que se presente. La iglesia tiene 5 propósitos, decíamos. Estos propósitos los encontramos en la Biblia. Los resumimos en 5 oraciones o 5 frases. Exaltar a Dios, y dice el Salmo 107:32, exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos alaben. También está el segundo propósito, evangelizar al mundo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También el tercer propósito es edificar a los discípulos. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuarto propósito dice estimular la comunión de los hermanos. Dice Hebreos 10:24, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el quinto, enriquecer en el servicio. Primera Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. De estos 5 propósitos sale una, podemos decir, una declaración de misión. ¿Qué es una declaración de misión de nuestra iglesia? El Señor es mi pastor. La misión es la razón por la cual se hace algo. Y dice así esta declaración, traer personas a Cristo para capacitarlas, para que se edifiquen
alcancen madurez y se enriquezcan en el servicio al prójimo en un ambiente cálido que estimule la comunión y la exaltación a Dios. Y vamos a continuar y les quiero contar que nuestra iglesia, la iglesia a la cual vos pertenecés y yo pertenezco, tiene ministerios que justamente salen de estos propósitos y de nuestra también declaración de misión. Eh, en este caso tenemos el ministerio pastoral, que es el gobierno de la iglesia, que está compuesto por el cuerpo de pastores y los diáconos. Está el ministerio para las mujeres, que organiza reuniones y evangeliza a las mujeres, ministerio para varones, que lo organiza y organiza reuniones y evangeliza. También está el ministerio de enseñanza, que cuenta en este caso con el seminario Quirios, que enseña, tratando por un lado los discipulados y por el otro lado también la enseñanza superior, que se llama, que son las materias que solemos dar en el seminario. También está el Ministerio para Niños y Adolescentes y Juventud, que está está conformado por el equipo Nueva Generación, donde hace evangelismo en la plaza, y ahí es donde nosotros a veces está también, no a veces, también el Ministerio ECOS, que hay todo un trabajo de los jóvenes, los niños también en la iglesia, durante las reuniones. Bueno, todo eso trabaja el Ministerio para la Niñez, Adolescencia y Juventud. También el Ministerio Celebrar, que tiene que ver con la alabanza, la adoración. Es un equipo relacionado con la alabanza, la adoración, los directores, los músicos, cantores, equipo de sonido, equipo de multimedia. También tenemos un ministerio de comunicación, los medios y las redes, que nos permiten estar permanentemente comunicados y también seguir con todos con el mismo propósito: traer personas, como decíamos acá, traer personas a Cristo, capacitarlas para que se edifiquen, alcancen madurez y se enriquezcan en el servicio al prójimo y en un ambiente cálido que estimule la comunión y la exaltación de Dios. Todos tenemos que cumplir, o la propuesta es seguir ese camino que nos propusimos en su momento, y gracias al Señor por cada logro que hasta el día de hoy tenemos. También tenemos el equipo del Ministerio de Servicio Social, equipo de Dadores Alegre, que lo llamamos Dadores Alegre, que se trabaja trabaja supliendo las necesidades dentro de nuestras posibilidades, con grandes logros. También el Ministerio Nueva Generación, que abordamos diferentes problemáticas, está rescatado, FEBE y Refugio. Este ministerio trabaja conforme al momento que es necesario. Y como vuelvo a decir, todo tiene y apunta a los mismos 5 propósitos que decíamos anteriormente. Y ahora vamos a ver el punto D: compromiso con mi iglesia, a la cual pertenezco. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pertenecemos a una iglesia local. No es simplemente asistir a las reuniones, es comprometerse con la familia de Dios, crecer en la fe, servir a los otros y participar en la misión de Cristo. La iglesia es el medio establecido por Dios para edificar a sus hijos y manifestar su amor al mundo. Cada creyente tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Nadie es innecesario y nadie puede cumplir solo la misión del Señor. También dice Efesios 4, del 2 al 6, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados a una misma esperanza de vocación.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Y esto nos lleva a esto que está acá que tenemos que tener en cuenta. Cuidemos a nuestra iglesia. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Seamos realistas con nuestras, ¿no? Con respecto a nuestras expectativas. Decidamos animar más que a criticar. Decidamos negarnos a escuchar chisme y menos a decir chisme. Practicamos principios bíblicos para solucionar conflictos. Apoyamos a nuestros pastores y líderes y guardamos el vínculo de la paz con nuestros hermanos. Y también seguimos en la próxima plantilla que nos ayuda a reflexionar. Y dice, Dios quiere que los creyentes vivan en comunidad. ¿Cómo estoy comprometido para contribuir con la voluntad de Dios? ¿Qué peligros existe cuando un cristiano se aísla de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo para colaborar en la comunión? ¿Cómo puedo involucrarme más activamente en mi congregación? ¿Cómo puedo servir o cómo hacerlo mejor? ¿Estoy dispuesto a preparar mi vida para servir cada vez mejor a la iglesia a la que pertenezco? ¿De qué manera puedo ayudar a la unidad de la iglesia? Y así, como venimos ya a través de este discipulado crecer, llegamos a este punto donde podés comunicarte con nosotros, ya tenés el número, estamos siempre en contacto, podés preguntar en cualquier momento, pero sobre todo voy a dejar de la, la aplicación que nos muestra las plantillas, porque vamos a orar, nos vamos a unir en oración y vamos a orar por nuestra vida y por la iglesia a la cual pertenecemos. Padre de misericordia, pido en esta hora la bendición tuya sobre nuestras vidas, Señor, sobre la vida de cada hermano, sobre nuestra iglesia, Señor amado. Que nosotros, Señor, haya, Señor, esa pasión, ese fuego, Señor, de tu casa, ese amor hacia tus atrios, ese amor para el servicio. Padre, derrama de tu presencia, Señor amado. Todo lo que nos falte todavía, Señor, estamos dispuestos a aprender. Ayúdanos, Señor. Y gracias por la iglesia a la cual pertenecemos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección.